feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Bienvenidos a todos y todas los animales racionales y a todos los seres sintientes. Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Los niños. La crianza, la infancia, el ser humano, las posibilidades, el amor, el bienestar, el maltrato, todas esas cosas son profundamente humanas y lograr las mejores comprensiones para lo humano posibilita el camino más adecuado para una vida que tienda hacia el bienestar o hacia la armonía, donde incluso hasta los aspectos más dolorosos de nuestra vida, como puede ser la muerte de un ser querido o las lejanías, también encuentran una armonía vivencial, una profundidad vivencial que nos permita vivir esos aspectos también de una forma integrada que nos aporte sabiduría hacia el mundo. Para conversar sobre muchas cosas y todo lo que de aquí depende, tenemos a Rosario Rodríguez. Bienvenida, Rosario, muchas gracias por aceptar la invitación y compartirnos tus reflexiones, tus miradas sobre la crianza y sobre la salud en general. ¿Cómo estás? Claro. Bien, todo bien. Muy contenta de estar acá, muchas gracias. Me encanta hablar sobre infancia, sobre crianza, sobre psicología, así que feliz con la invitación. Vamos a hacer una pregunta abierta, exploratoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que hoy día tiene cautivada tu atención, tus reflexiones, tu pasión con respecto a la crianza o los niños? Mira, es la infancia y la importancia de la infancia. Aquí hay una mezcla media extraña en mí porque yo soy especialista en infancia, en apego, en vínculo, certificada en disciplina positiva, entonces todos piensan que yo soy psicóloga infantil y la verdad es que yo no atiendo niños, ¿ya? Son casos muy excepcionales que de repente alguna mamá me pide que vea a su hijo, que tenga un par de sesiones con su hijo, pero por lo general yo atiendo solamente adultos, entonces la gente, claro, no entiende y me dice, ¿cómo? ¿Por qué te especializas en infancia si en realidad tú ves adultos? Y es porque para mí es tan real que la infancia es lo que nos hace ser como somos en la adultez. Entonces me empecé a especializar en infancia justamente porque me empecé a dar cuenta con mis pacientes adultos que todo lo que pasaba en la adultez, todos los problemas que tenían, los dolores, las heridas, el tipo de vínculo que iban generando, todo tenía relación con cómo, ni siquiera cómo había sido su infancia, sino cómo habían percibido y habían vivido su infancia. Tenía más que ver con eso. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, ¿no? Es importante esa distinción. Y es una distinción súper importante porque, bueno, si tú te fijas, podemos tener a dos personas en las mismas condiciones de base, digamos, que no sé, fallecen sus papás cuando son muy chiquititos. Y tú vas a ver que una de esas personas tal vez va a tener un patrón mucho más evitativo y va a tender a evitar conectarse con las emociones, evitar generar vínculos con otra persona, va a ser una persona como más dura, más distante, y puede que haya otra persona que, como te digo, de base pasó por lo mismo, pero va a ser una persona mucho más conectada, con relaciones mucho más sanas, vínculos mucho más sanos, etc. Entonces, al final, va a tener más relación que con lo que ocurrió, con la percepción que tiene cada uno de lo que sucedió y, lógicamente, con el ambiente. Tiene muchísimo que ver. Entonces, la percepción, al final, es lo importante más que el hecho en concreto. Interesante esa distinción porque nos abre toda la puerta un poco a grandes temáticas de la psicología, que tiene que ver que las experiencias son significables y son significadas. Ya sea que uno no haga nada, emerge un significado, o si uno la reflexiona en búsqueda de una mejor comprensión y trabaja a nivel de significación también de la experiencia y de las interacciones. Sí, y como tú dices, como es significable, gracias a eso es que podemos resignificarla también. Entonces, de hecho, una parte fundamental de la terapia, de la psicoterapia que yo realizo es enfocarnos en resignificar la historia, ¿ya? Entonces, poder exponerla objetivamente, entre comillas, ir entendiendo qué es lo que
percibió el niño, adulto ahora, digamos, qué es lo que percibieron sus padres, qué es lo que pasó con el entorno, cuáles son los matices, las tinturas de colores o de blanco y de negro que le fuimos poniendo y cómo vamos viéndolo de otra forma también. Eso es un poco. Es interesante, uno pudiera, o yo podría atreverme a sostener que es el aspecto emocional en los primeros años de vida, en relación a la cualidad y calidad del vínculo, lo que opera como lo que más ponderaría yo para significar lo que sería la infancia. Sí. Porque si un niño es bien amado, en todo lo que eso comprendería y daría para muchas cosas entender lo que es el amor, en realidad, sí. Su fluir se tiñe de si hay amor, se generan recuerdos amorosos, sí. Independiente de que haya momentos difíciles, dolorosos, castigos o lo que fuera, o pataletas o frustraciones, claro. Finalmente venir de ahí no da lo mismo para un adulto sano que venir de un vínculo, por ejemplo, donde negligente, claro. Donde las necesidades mínimas o básicas no eran atendidas, donde la curiosidad del niño era castrada o una serie de cosas. Eso es como funda muchas otras cosas en el futuro. Sí, y es súper importante esto que hablas de la negligencia, porque uno piensa muchas veces que es solo el maltrato, el maltrato activo, digamos, el maltrato físico, psicológico, el abuso. Pero también el ser negligente también es una forma de maltrato. Y como tú decías al comienzo, que casi te interrumpo cuando estabas presentando, porque dijiste vamos a hablar de maltratos también, y pensaba, bueno, y vamos a hablar de bien tratos también, de buenos tratos. Y como bien dices, tiene lógicamente mucha incidencia con qué lentes al final nos enseñan a percibir el mundo. Que volvemos al tema de la percepción, va a tener mucha relación con cómo nos enseñan a ver este mundo, si nos enseñan a ver el mundo como hostil, como inseguro, si nos enseñan a ver el mundo como algo que hay que tenerle miedo, como cosas malas que pueden pasar, nos enseñan a vernos a nosotros también como personas que no podemos equivocarnos, que después, bueno, viene la adultez, todo el tema de la autoexigencia, nos enseñan a vernos como personas no merecedoras de amor o no valiosas, viene todo el tema de la autoestima. Entonces, si te empiezas a dar cuenta, todo lo que pasa en la infancia va generando un camino, que bueno, un circuito neuronal al final, que es el que nos va a empezar a dar luces de cómo vamos a funcionar en la adultez. Y son los 7, 8 primeros años los críticos en esto, porque a partir de los 7, 8 primeros años se va configurando esta estructura cerebral que nos va a hacer las personas que vamos a ser en el futuro, ¿ya? El adulto que vamos a ser, o el adolescente que vamos a ser, y el adulto que vamos a ser finalmente. Interesante esto de la composición neuronal, porque justamente lo conversábamos hace unas semanas, creo, con Álvaro Payamares, de la importancia de entender que lo que los aspectos de la crianza de estos primeros años, incluso antes del nacimiento, también hay estudios que dan cuenta que también hay incidencia en la emocionalidad de la madre con la génesis del sistema nervioso. Es que hay que entender que hay algo físico ahí, no es solamente subjetivo, el éter de la conciencia, sino que hay una estructura particular con una forma particular, que es sobre la cual se va anexando la próxima experiencia y va derivando la estructura del organismo, la organización. Por tanto, no es trivial y no es menor, y tampoco por eso que tampoco personalmente creo en estas sanaciones express, porque cambiar la plasticidad del sistema nervioso requiere nuevas interacciones sostenidas en el tiempo. O sea, una persona que fue mal amada en su primera infancia va a tener grados de ser bien amada luego y de transformarse en eso. Pero ya las posibilidades están un poco más acotadas que quien fue bien amado al principio y luego obviamente continúa siendo bien amado en sus interacciones futuras. Claro, porque lo normaliza al final. Yo a mis pacientes en general siempre les pongo esta analogía. Yo les digo, el cerebro cuando nacemos es igual que una plasticina. Si tú abres el tarrito de plasticina y está súper moldeable, tú puedes hacer lo que quieras con él. La medida que va aumentando, no sé, a los 2, 3 años se empieza a endurecer un poquito, a los 8 años ya se endurece más. Siempre podemos moldearla,
siempre vamos a poder moldearla, o sea, es difícil que no podamos, pero sí, cuando somos adultos nos va a costar mucho más. Entonces, lo que tú decías, o sea, estas sanaciones express, no, claramente no. La gente de repente piensa también, porque yo trabajo mucho además de psicoterapia, me gusta muchísimo enseñar, hago muchos talleres, cursos, entonces hago talleres sobre sanar la infancia, sobre la niña interior, etcétera. Pero claro, muchas personas de repente piensan que yo con tomar el taller me sané. Y no, lógicamente es muchísimo más profundo que eso. Yo les digo, este es como el inicio, como la puerta, el atreverse a decir, ya, me voy a encargar de esto. Abro la puerta y veo lo que hay y empiezo a entender un poco de qué se trata y tomo elementos y me voy conociendo. Pero lógicamente que requiere mucho más trabajo y además, bueno, estos talleres con mayor razón son grupales, entonces tampoco está la profundidad. Pero de eso se trata un poco. Ro, ¿pudieras referirte un poco a algunas como buenas prácticas para el bien amar del bienestar de un niño? Ajá. Mira, yo creo que los niños lo que más necesitan es, bueno, como dice la disciplina consciente, necesitan seguridad y conexión. Yo creo que esos dos pilares son fundamentales. Vamos primero con la seguridad y luego continuamos para ir profundizando un poquitito. Sí. A ver, todo ser humano necesita seguridad. Ahora, bueno, nos damos cuenta, es mucho más sencillo darnos cuenta, sobre todo para nuestro país. Cuando vino el estallido social, teníamos mucha incertidumbre, se nos fue la seguridad. Ya, empezamos todos con ciertos problemas, teníamos problemas para dormir, los niños reaccionaron mucho, que les costaba adaptarse, que estaban con problemas para dormir, que estaban con mucha pataleta, que no sabíamos lo que les pasaba, porque nos quitaron la seguridad. Después de esto, ya vamos a recobrarlo un poco y viene la pandemia, una incertidumbre inmensa. Entonces, las tasas de consulta en salud mental se dispararon, porque justamente, como te decía, todo ser humano, no solo los niños, todos necesitamos estabilidad y seguridad. Y un pilar fundamental en los niños es eso, tener esta seguridad y tener la consistencia de nuestras figuras de apego. Bueno, yo mi trabajo lo baso en la teoría del apego, que para mí es, o sea, la base de todo. O sea, de ahí puedo entender todas las cosas que pasan. Entonces, los niños necesitan seguridad, necesitan esta base segura de la que se habla en la teoría del apego. Necesito tener un cuidador, un cuidador principal, por lo general, bueno, puede ser uno, necesitamos al menos que sea uno para tener un desarrollo social y emocional sano. Y por lo general vamos a tener 1, 2, 3, que esos son los vínculos que vamos a ir generando. Entonces ese vendría a ser el pilar de la seguridad, de que el niño sepa que tiene a su cuidador principal, que está presente, y si no está presente tiene que haber otro cuidador principal. O sea, si yo lo dejo con la abuelita, por ejemplo, la abuelita se va a transformar en su figura de apego, secundaria probablemente, pero va a ser su figura de apego. Si va al jardín, va al colegio, la educadora, la técnico, la profesora, se va a tener que transformar en su figura de apego, porque así funcionamos. ¿Y de qué se trata? Que seamos esta figura de apego y que le brindemos la seguridad. Es que el niño va a salir a explorar y cuando se sienta estresado, se sienta con alguna incertidumbre, con alguna inseguridad, etcétera, va a saber que tiene esta base segura, donde vuelve a esta base, la base lo contiene y lo impulsa para que el niño vuelva a salir a explorar de nuevo. Entonces, de eso hablo un poco con el tema de la seguridad. Antes de pasar, bueno, sigamos avanzando la conexión, el segundo, que quiero especificar un poquitito a conductas o prácticas, porque también el tema de la teoría del apego y los conceptos y las comprensiones que ahí se logran y se contienen, yo diría debiera ser parte de la educación transversal del ser humano. O sea, esta cuestión debiera estar en el Mineduc, debiera estar así. Todos debieran tenerlo, todos. Exactamente, sí. Entonces quiero indagar un poquitito más en la práctica, pero sí quiero entender el siguiente componente, que es la seguridad y la conexión. Claro. Bueno, y la conexión es muy importante, también es un pilar fundamental, porque estamos muy desconectados. En general estamos muy desconectados, y no solo de los niños. Yo además, como trabajo mucho con adultos, trabajo mucho terapia de pareja. Y nos damos cuenta que en general nos hemos desconectado mucho, porque además nos enseñaron a desconectarnos de chicos.
¿ya? O sea, o nos enseñaron a, si te caía, no pasa nada, entonces ya me desconecto al final de tu dolor, de tu emoción y la tapo. O cuando alguien, incluso ahora de adulto, por lo mismo que pasa por esto mismo, cuando los adultos lloran, uno como que ya, cálmate, ya, si no pasa nada, ya hablemos de otra cosa. Entonces evadimos, porque estábamos muy desconectados. Y por otro lado, también, esa misma desconexión va a implicar en la infancia que el adulto, o implicó, digamos, antes, que ahora gracias a Dios ya estamos cambiando un poquito, implicó que el adulto, por ejemplo, cuando un niño hacía pataleta, el adulto trataba de que se calmara, pero era en realidad por la incomodidad del adulto, ¿ya? Y que, como te digo, bueno, pasa ahora, hoy en día, pero gracias a Dios estamos cambiando, estamos con un movimiento súper fuerte de crianza respetuosa para ir cambiando esos patrones. Entonces, si nos fijamos, si yo le digo a mi hijo, no llores porque... o esta frase que no llores porque me da pena, ya, es que me da pena, no me gusta verte así. Entonces al final lo que estamos hablando es que autorregúlate, porque yo no puedo autorregularme. Entonces de nuevo hablamos de desconexión. Yo estoy conectada conmigo, no estoy conectada con el otro. Y si yo no estoy conectada con el otro, por eso te lo digo que también en la adultez, en la terapia de pareja, trabajo mucho con esto de la conexión también, y la teoría la pego porque a todo esto es transversal, esto no es de niños, no es de las guaguas, esto es de todo ser humano. Necesitamos conectar con el otro, necesitamos saber qué es lo que le está pasando al otro, cómo es el otro, qué lo ayuda, pero generalmente estamos centrados en lo que a mí me pasa, ¿ya? Entonces, cómo a mí me ofendes, cómo eso a mí me impacta, cómo eso a mí me duele, y ahí tendemos a echarle la culpa al otro. De eso hablo un poco en la conexión, entender qué es lo que le pasa al niño. Si el niño está llorando, o si el niño tiene una pataleta, si el niño tiene miedo, si el niño quiere dormir con los papás porque está asustado, en lugar de seguir conectado con lo mío, desconectar de él, de su emoción y decir, ay, qué lata porque quiero dormir, ya ándate a tu pieza, no sé, ya, no seas mamón, no pasa nada, no existen los fantasmas. Conectar con qué le estará pasando en realidad. Sí, está asustado, es chico, es niño, no sé, 3 años, 6 años, incluso 8 años, da lo mismo. Podría ser un adulto que te dijera, tengo susto, ¿ya? ¿Y qué le hay a decir? Ya no soy mamón ante tu pieza, ¿ya? ¿Cachai? Ya, no me molestís, quiero dormir. Esa es la desconexión que lamentablemente tenemos. Una de las cosas que resulta bastante importante, a mi entender, con respecto al vínculo, si hablamos de vínculo ya lo transversalizamos, porque claro, eso ya aplica en todo. Solamente que la relevancia de los primeros vínculos fundan los otros, entonces por eso uno termina un poquitito ponderando los vínculos tempranos, esta primera infancia. Buenas preguntas para los niños. ¿Qué sientes? Claro. ¿Qué te pasa? Sí. ¿Dónde te duele? ¿Cómo es ese dolor? ¿Qué preocupación tienen? Que son preguntas que lo invitan a él. Pasan varias cosas en esa pregunta, por lo menos dos. Sí. Primero, demuestran preocupación y atención y cuidado por el ser del otro. Sí. Valida lo que le está pasando al otro antes de decirle deja de llorar, o cállate, o para, o lo que fuera, que también tiene que ver con el control del adulto también, porque esto es el vínculo es bidireccional y multidireccional. Claro. Muchas veces madres o cuidadores o padres que tienen poca tolerancia al llanto porque los angustia o tienen poca tolerancia a la angustia, terminan generando un patrón vinculante bastante más agresivo en ya para de llorar, ya me estoy cansado, para ya, porque finalmente no puede autorregularse el adulto, y como el adulto no puede autorregularse, menos puede regular al niño ni enseñarle cómo regularse. Entonces esta pregunta que busca que el niño se haga la pregunta de decir ¿qué me está pasando? Y que en esa misma pregunta significa soy importante también para el otro porque se preocupa por lo que a mí me pasa. Se fundan cosas muy muy lindas e importantes en el ver al otro, ver al niño. Sí. Y ahí una herramienta que es fundamental es la validación. La validación del otro es una herramienta fundamental en el vínculo en general. Como tú decías, y acá creo que es súper importante explicarlo, los vínculos son bidireccionales, pero tenemos que entender que el vínculo temprano con nuestros hijos es unidireccional, ¿ya? Porque ahí muchas veces
No sé si lo malentendemos, yo creo que tal vez ni siquiera somos conscientes de eso. Y de hecho para mí la conciencia es, o sea, tan importante que me la tatué acá, porque para mí la conciencia es fundamental, porque no somos conscientes de muchas cosas. De ahí podríamos hacer un apéndice de conciencia, que también me apasiona el concepto. Sí, así que para mí es una super palabra. Bueno, entonces, como te decía, no somos conscientes muchas veces de que el vínculo con nuestros hijos es unidireccional. Y tendemos a esperar, como cualquier vínculo, que yo me preocupo de ti, tú te preocupas por mí, y así funcionan los vínculos. Y así, todo el resto de los vínculos funcionan así. Pero el del niño, con el niño no funciona así. Nosotros somos los que nos preocupamos de ellos, no ellos de nosotros. Y que también, bueno, ahí se abre toda una arista de cuánta responsabilidad les pasamos a los niños, cuántas cosas tienen que vivir que no tienen por qué vivirlas, no tienen por qué presenciarlas. Las peleas entre los papás, o sea, si el papá se pelea con la mamá, no tiene por qué el niño enterarse. Si el papá, famoso hazte cargo de tu hermanito. Claro, hazte cargo de tu hermano, claro, porque tú eres el hermano mayor. Tú tienes 5 y él tiene 3, así que el de 5 es responsable del de 3. Tal cual, como yo tengo uno de 5 y una de 3, entonces claro, como tú te haces responsable del de 3. Claro, porque tú eres el hermano grande, cuando además si lo ven en perspectiva tiene 5 años. Es un niño... Es una guagua. Claro. Bueno, entonces, como te decía, este vínculo es unidireccional. Si los papás se pelean, no tiene por qué saber el niño. Si el papá engañó a la mamá o si la mamá es drogadicta, el niño no tiene por qué enterarse de esto, no tiene por qué hacerse cargo. Entonces, acá el rol es que el cuidador principal, papá, mamá, etcétera, se preocupa del niño, pero al revés no. Ya, no es que yo estoy enferma, entonces preocúpate, no, claro. Podemos lógicamente en el vínculo, en esto entretenido, en el juego, qué sé yo, sí, estoy enferma y de repente a mí me pasa, de repente mi hija, el otro día me pegué en el dedo del pie, me rompí la uña, me salía sangre y mi hijo los dos, oye, José, tenemos que ir a buscar un parche curita, y la José, sí, vamos a pedirle al papá, y llegaron allá, la mamá está sangrando, le decía. Entonces, claro, sí, es muy bonito en el juego, digamos, pero tenemos que tener ojo con que de verdad el niño no piense que tiene que hacerse cargo de nosotros, ¿ya? Y ahí es donde hablamos del vínculo que es unidireccional. Bueno, y el resto de los vínculos, sí, pues el resto de los vínculos tiene que ser, puede ser efectivamente bidireccionales. Vamos a ir a comerciales ahora, pero sí me gustaría dos cosas, intencionarlas para la segunda parte, independiente de que fluyamos para donde vaya la cosa. Sí. Conciencia, porque yo también muy apasionado de ese aspecto, y también entregarle quizás a los padres algunas recomendaciones, reflexiones, alertas, sugerencias para todos aquellos que se preguntan, ya sí, pero una vez que entiendo lo importante que es el vínculo, esto, ya, pero estoy súper confundido, lo castigo, no lo castigo, lo reto, no lo reto, todas esas cositas más prácticas. Quédese con nosotros para reflexionar sobre la conciencia y algunas prácticas o recomendaciones para que los papás mejoren sus habilidades parentales para ser buena tierra fértil para que la semilla de ese pequeño adulto en formación o ese niño pueda ser un adulto pleno o tenga las mejores posibilidades. Quédese con nosotros y volvemos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Nosotros.
Hola amigas y amigos, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Logan y formo parte del equipo del estudio jurídico Logan Abogados, un staff con más de 15 años de existencia, cuyo propósito ha sido la defensa de los derechos civiles de personas y grupos intermedios. Ahora bien, dado el estado en que nos encontramos hoy día de cambios, tanto a nivel social como, por cierto, a nivel legislativo, imponen unas nuevas herramientas para poder satisfacer las necesidades de las personas en la sociedad, precisamente para evitar ese estado de incertidumbre, tanto en materia laboral, familia, civil, protección de patrimonios familiares, para que usted no pierda en un paraguaso lo que le ha costado toda la vida poder juntar, la defensa en deudas, impuestos, materia medioambiental y, por cierto, ante la institucionalidad, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, etcétera. Todo este nuevo escenario hizo que nos juntáramos en el área 51 del estudio jurídico Logan Abogados y con nuestro principio de innovación, de siempre ir creando nuevas herramientas para precisamente proteger a las personas, nos llevó a crear una nueva serie de herramientas para la satisfacción de estas necesidades cada vez más crecientes de la población. Te pido que por favor las veas abajo y te metas a nuestro sitio web y nos sigas en redes sociales para que veas cuáles son estas nuevas herramientas que son creadas para ti. Bienvenidos a la segunda parte de este capítulo dedicado a, bueno, el ser humano, diría yo, que es lo más abarcativo porque esto tiene que ver con todos y en todas las etapas de la vida, solo que algunas son más fundacionales que otras. Para eso tenemos de invitada a conversar y a mejorar las comprensiones para las mejores decisiones a Ro Rodríguez, psicóloga, entre otras cosas también. Habíamos dejado planteado la pregunta sobre la conciencia y algunos tips sobre la crianza, y tú habías acuñado esto de crianza a conciencia. Claro, sí. Danos algunas luces sobre lo que tú acuñas o connotas en esa frase. Con esa frase, Oka. Bueno, esa es como el eslogan que yo tengo en el Instagram, que es como mi red social más poderosa. Tienes como 32.000 seguidores, eso. Claro, más o menos una cosa así, sí, por ahí. Claro, y es la red social más potente al final que tengo, que es donde subo todo el contenido, donde ayudo a papás adultos en general, niños, etcétera. Y ahí el eslogan es ese, criando a conciencia. Porque, como te decía anteriormente, siento que estamos tan desconectados y esa desconexión implica que funcionemos en modo automático, en general. Como lo habíamos estado conversando, tenemos que funcionar de modo automático en muchas cosas, si no el cerebro de nosotros se nos funde, literalmente se nos funde, o sea, no podemos poner atención a todos los estímulos y estar consciente de todos los estímulos, pero siento que nos hemos ido tan al otro extremo que al final no estamos atentos a ninguna cosa, ¿ya? Entonces solamente funcionamos, reaccionamos, ¿ya? Reaccionamos a los estímulos que son más potentes, reaccionamos, y ahí en el tema de la crianza, reaccionamos a que mi hijo tiene una pataleta y que el llanto del niño, a todo esto el llanto del niño en particular, tiene que ser molesto por un tema de supervivencia. Entonces, claro, hay mamás que de repente me dicen, es que yo no aguanto que llores, que me duele los oídos, que me pongo nerviosa. Y yo les digo, está bien, ya en términos evolutivos está bien. El llanto del niño tiene que ser molesto, tiene que ser fuerte, porque tiene que llamar la atención. Si no llamara la atención, ¿cuántos niños estarían muertos ya? Entonces tenemos que preservar la especie, nos tienen que molestar con el llanto. Entonces tendemos a reaccionar solamente y a funcionar, como te digo, en este modo automático, y por eso que para mí el ser conscientes de lo que estamos haciendo y cómo estamos impactando en el otro es tan importante, porque todo lo que hacemos en modo automático, o sea, todo lo que hacemos impacta en el otro, pero el problema es que lo que hacemos en modo automático impacta en el otro y no sabemos cómo impacta, ni qué hicimos bien, ni qué hicimos mal. Y ahí es donde yo saco este eslogan de criando conciencia, que me hace mucho sentido. Criemos con más cabeza, más racional, de forma más analítica, no solo respondiendo como un animal respondería a un estímulo. O sea, me siento atacada porque el niño llora, porque el niño me dice, no quiero, no sé, no me quiero levantar, no me quiero poner la ropa o no me hace caso. Entonces yo solo reacciono, ¿ya? Impulsivamente, sin, de nuevo, el tema de está todo aquí interrelacionado, el tema de la conexión. Entonces soy consciente, vuelvo a conectar, reflejo, valido todas estas herramientas que trabajo.
Una de las cosas que es bastante importante en la conciencia tiene que ver con ser capaz de darnos cuenta de cuándo una situación requiere toda nuestra atención y qué aspectos de la realidad pueden funcionar adecuadamente en piloto automático. Mucha del convivir en cualquier tipo de relación funciona en mayor grado en el automático. Sí. Sin embargo, el problema se funda cuando aspectos relevantes son atendidos por el piloto, son desatendidos, mejor dicho, por el piloto automático, y no somos capaces de discriminar lo relevante de lo accesorio y perdemos las oportunidades de criar en aspectos profundos. Sí. Lamentablemente es así, y cuando criamos en este modo automático, bueno, como tú dices, no vemos muchas cosas, cometemos muchos errores, generamos muchas heridas, y ahora está la posibilidad de hacerlo consciente, porque nuestros papás, nuestros abuelos no tenían la información tampoco. Ahora, mientras uno más información tiene, claro, más conciencia puede tener también de lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Digamos que más posibilidades de conciencia. Exactamente. Podría ser una buena más posibilidades, sí, porque podríamos en realidad, claro, como uno ver lee esta muchas cosas, información pero no logra comprender las implicancias, la importancia de aquello. Sí, pero hay más posibilidad de comprenderla. Correcto. ¿Sí? O sea, ahora, por ejemplo, las personas que siguen cuentas como la mía de crianza respetuosa, etcétera, están todo el día bombardeadas al final de historias, de posts, de mucha información que te va al final como remeciendo. Oye, y muchas veces de repente me escriben mamá y yo les digo, discúlpame de todo corazón porque me dicen, ay, me siento culpable porque leí esto y que no se debe hacer y lo hice. Ya, cometemos errores todos. Lo bueno es que también está la herramienta de reparación, entonces también podemos repararlo todo, pero lo importante es que lo hagamos. Entonces, de nuevo, que tomemos conciencia, porque también si uno comete un error y no es consciente de eso, tampoco va a reparar. Entonces volvemos al tema de la conciencia. Tomemos conciencia, porque si nos equivocamos, podemos repararlo. Se junta la doble significación de reparar. Primero, reparar en darme cuenta, reparé en ello. Y segundo, la posibilidad de repararlo en cuanto a poder arreglarlo, mitigarlo, reencauzarlo. Sí. Es una herramienta bien linda en temas de parejas, de vínculos, bueno, de jefaturas, la posibilidad de reparar. Y con los niños. De pedir perdón, de aceptar, de mostrar la vulnerabilidad también de la vida. Sí. Pero, bueno, como también las generaciones anteriores fueron criadas de esta forma que los papás no se podían equivocar tampoco, no se podían mostrar vulnerables, entonces también nos ha costado mucho más, nos cuesta, y creo que tenemos que aprender también a reparar y a pedir disculpas. Esta imagen del papá y la mamá, que es como súper poderoso, el héroe que nunca se equivoca, creo que ya es muy antiguo. Y eso también implica que tampoco tengamos la seguridad en el otro, porque si al final mi mamá, mi papá hizo algo que a mí me dolió y por orgullo, ego, entre comillas, no se disculpa, chuta, yo también voy a tener la duda de si efectivamente, y acá volviendo a la teoría del apego, si efectivamente es mi base segura o no, porque es una persona que me va a contener o que en realidad no siempre me va a contener, que es distinto a que se puede equivocar y puede reparar. Entonces es muy importante en ese sentido el reparar, el decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y acá también con las mamás y los papás que trabajo, y bueno, también en mi casa lo aplicamos con mi marido, con los niños, muchas veces nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando. También es importante tener claro eso. O sea, es utópico que voy a ser la mamá perfecta porque eso no existe. Pero sí puedo buscar la excelencia. Yo digo, más que la perfección, busquemos la excelencia. ¿Ya? O sea, hagámoslo lo mejor que podamos. Pero sí, hay ocasiones en que también, bueno, mi marido, yo, de repente nos enojamos con nuestros hijos también, y yo le hablo más duro, por ejemplo, o, no, pero es que, ay, te dije, qué sé yo, y después logro con esta conciencia y esta conexión, y vuelvo, y me agacho y les digo, ¿sabes qué? Me equivoqué, discúlpame porque no mereces que nadie te trate así, ¿ya? Y acá es súper importante para la reparación, no puede venir con el pero, porque eso es típico. Pero es que tú no me haces caso, ¿no? Y ahí ya no estamos reparando. Y ahí estamos sacando las culpas nosotros, en realidad. Entonces,
es un tema que yo tengo que resolver, yo me equivoqué, discúlpame, ya, ok. Y además que los niños en ese sentido, ellos disculpan a todo el mundo. Ellos sí, no importa. O sea, los niños amor tienen para darle a todas las personas independiente de lo que hayan hecho. Interesante esto de pedir disculpas o aceptar la equivocación o el error con la naturalidad adecuada, porque eso es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, hay estilos de crianza que buscan apegarse a normas o criterios mucho más estrictos, muy cercanos a la perfección. Si tú haces esto así, 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 en esta casa las cosas son así, 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 mientras tú vivas bajo en este techo las cosas son así, 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 pudiendo lograr un orden por ese camino, en muchos casos fundan personas demasiado autoexigentes o muy temerosas también al error, poco espontáneas, muy dubitativas, que tienen que racionalizar todo porque hay que estar alerta a no equivocarse, cumplir. Y ahí aparece esta mala comprensión de que, pudiendo lograr un orden, a que el niño se levanta a las 8, se acuesta, almuerza a la 1, se come a las 3 y no habla mientras un adulto está hablando y hace su cama, y toda una serie de normas que al final dice yo tengo una crianza exitosa porque mi hijo cumple con el manual. Se deja de ver que ese niño probablemente no está siendo feliz en ese encuadre tan estricto, y lo que él ve orden en realidad es un conjunto de frustraciones, de represiones y de subyugación finalmente, y miedo también a no ser lo suficientemente para el padre o la madre o la figura de cuidado, que sé yo. Y eso lo veo todo el tiempo en mi consulta, adultos, tanto hombres como mujeres, muy autoexigente, muy autocrítico, que se frustran muy fácilmente. Y claro, de nuevo, volvemos a la infancia y tenían a este papá, mamá, que si se sacaban un 6-8, en lugar de qué bueno, o no sé, cómo te sientes, viste que lo lograste, ¿y por qué no un 7? ¿Ya? Entonces, como hablamos al comienzo, este circuito neuronal, esta estructura que queda formada y que después en la adultez, sin darnos cuenta, decimos, ¿por qué funciona así? ¿Por qué necesito hacerlo bien? ¿Por qué se me aprieta la guata cuando no lo logro, cuando alguien me critica? Bueno, tiene relación con eso. Yo me certifiqué en disciplina positiva justamente porque acá, de nuevo, hay dos palabras, así como en la disciplina consciente. De la disciplina positiva hay dos palabras fundamentales, dos pilares, que son el criar de forma firme y amable. Que cuando la gente, de hecho, yo cuando hago los talleres, muchas veces preguntaba, decía, a ver, amabilidad, ¿qué significa? Y firmeza, ¿qué significa? Y muchas veces las mamás, papás que asistían, y de repente asisten educadores también, que me parece fantástico, u otros cuidadores, me decían que estas dos palabras eran como antónimos. ¿Ya? O sea, firme, para ser firme no se puede ser amable. Y si uno es amable no puede ser firme. Y en realidad lo que vemos en disciplina positiva es que ambas cosas se pueden conjugar. Lo que pasa es que no sabemos cómo conjugarla. Entonces, yo les digo, partamos por el eslogan patrio, que está bien. Para el eslogan patrio está bien. El problema es que se queda metido en nuestra cabeza y lo hemos usado más de alguna vez. Esto es por la razón o la fuerza. Entonces, chuta, no, pues ya déjalo para el eslogan, ¿cachai? Porque ya está bien. Pero acá estamos hablando de familia, de vínculos, de emociones, de apego. Entonces, acá no puede ser por la razón o la fuerza, ¿ya? O sea, no sé, debiera ser por la razón o el amor, por el amor o la comprensión, una cosa así. Pero se nos hace tan difícil conjugar estas dos cosas que pensamos que son opuestas. Para ser firme no necesito ser agresivo, violento. Claro, ser brusco, coercitivo, gritar, amenazar, chantajear. Perdón, un complemento. Esa misma reflexión de la psicología positiva también ha permeado las organizaciones y también se ha llevado al liderazgo, donde también se aplica esta premisa de decir liderar también con consistencia en el qué, pero con un cómo amoroso, adecuado. Lo que pasa es que a veces amoroso también está muy mal comprendido porque inmediatamente sale algo como melifluo, rosado, como puro amor y que todo fluya. Y es un mal entendimiento de lo que es el amor radical. Sí, lógico. Claro, porque al final terminamos siendo como medio pasivo-agresivo.
porque no logramos ajustarnos bien, porque no sabemos hacerlo. Pero, a ver, el amor sí, tiene que estar de base. Tenemos que aprender. A pocas personas puedo hacerle esa pregunta. Ya. ¿Pero qué es el amor para ti? ¿O qué reflexiones tienes para no pedir una definición específica? Sí, yo creo que el amor es una emoción, se supone, pero para mí el amor es una decisión. Ya yo siempre he dicho que para mí el amor es una decisión. Al final, más que una emoción, porque la emoción es algo que es muy rápido, llega muy rápido, se siente muy rápido y se va muy rápido también. Entonces, claro, el enamoramiento, digamos, es otra cosa. Pero la emoción, el amor como emoción, sí, es algo que va a surgir rápidamente, pero finalmente yo creo que el decidir amar a alguien, no solo en términos de pareja, sino que en términos generales, a nuestros hijos, es una decisión. Y así lo veo yo, ¿ya? El amar es una decisión, es decidir amar. Entonces, creo que tenemos que ser más amorosos, que tenemos que entregar más amor, sobre todo, no es que andemos entregando amor por el mundo, no necesariamente, digamos, pero sí, sobre todo con nuestros vínculos, o sea, con los niños y con nuestra pareja, con nuestro, no sé, mejor amigo o mi papá, mi mamá, quienes sean mis vínculos afectivos, sí tenemos que entregar mucho amor, pero sobre todo con los niños tenemos que entregar mucha firmeza, tenemos que entregar límite. Y ahí volvemos al tema de la seguridad. O sea, el dar seguridad no es solamente que mi hijo sepa que yo estoy acá si le pasa algo, sino también es que sepa cuál es el contexto en donde se puede mover, cuáles son los límites que tiene. Y volvemos al tema de la negligencia. Si yo no pongo esos límites, estoy siendo negligente, ¿ya? Entonces hay un cuadrante bien interesante que habla sobre la amabilidad y la firmeza, en donde nos vamos dando cuenta que si somos muy amables pero poco firmes, al final nos volvemos negligentes. Si somos muy poco amables, muy firmes, empezamos a adiestrar a nuestros hijos, ¿ya? Entonces la idea es que podamos ser firmes y amables y que ahí podamos educarlos, entre comillas. Ro, una consulta que es bastante frecuente en estas reflexiones que tiene que ver con por qué son importantes los límites. ¿Dónde está el valor del límite? Porque también culturalmente tenemos algunos folclorismos como las abuelas que dicen yo ya crié, así que ahora yo puedo malcriar. Sí. Como si esta cosa como yo ya no necesito ponerle límites porque yo ya te los puse a ti, ahora con mis Claro. Pero ahí pienso que también se pierde de vista algunos aspectos y por eso quiero indagar con los temas de los límites. Sí. Es un tema bien frecuente y no solo con las abuelas, es mucho con las parejas, con los papás. Me imagino que los papás separados que tienen régimen también de visitas, sí, también sí. les debe costar eso también. Eso es, sí, bastante frecuente, ya que la mamá dice yo le pongo los límites, tenemos una rutina, qué sé yo, ve a Estela hasta tal hora, come a tal hora, qué sé yo, se va con el papá y me lo trae de cualquier forma, o sea, quiere comer chocolate al desayuno, quiere verte hasta las 11 de la noche, no lo puedo acostar, sí. Pero pasa también muchas veces con los papás que están juntos, sí, claro. También. Y claro, y pasa mucho también con los abuelos. Yo creo que aquí vamos a volver al tema de los límites, hay un límite también entre qué permitimos y qué no permitimos y cuándo lo permitimos. ¿Y por qué es importante tener ese hasta dónde? Sí, porque mira, el ejemplo que te iba a dar es muy distinto que, no sé, por ejemplo, mi suegra cuidaba mucho, mi suegra que en paz descanse, que la queríamos muchísimo y ella cuidaba a mis hijos cuando estaban chiquititos y ella los cuidaba varios días, o sea, a veces, no sé, estaba toda la semana que nosotros lo íbamos a dejar, en vez de que fuera en el jardín, qué sé yo, lo íbamos a dejar a su casa. Entonces ahí era importante traspasarle a ella el cuidado por los límites, no sé, qué comer, qué no comer. Bueno, mi hijo en ese entonces estaban súper chiquititos, entonces también había más cuidado con que tenía que tomar la leche a tal hora, si comieran tales cosas. Ahí es súper importante que sí, los abuelos pasan, más que ser como el abuelo consentidor, pasa a ser un cuidador principal. Entonces ahí es importante traspasarle la importancia, valga la redundancia, de los límites. Pero, por ejemplo, no sé, mi mamá ve a mis hijos, pero los ve cada cierto tiempo. Entonces llega a la casa y llega con la bolsa marshmallow, ponte tú. Da lo mismo, ¿cachai? Mi papá cuando llega también los ve cada cierto tiempo. Y mi papá llega con fruyeles en el bolsillo. Entonces los niños llegan directo al bolsillo del tata a sacar los fruyeles. Entonces, sí, no me voy a poner grave con ellos. Porque ellos los ven de vez en cuando, da lo mismo, no va a pasar nada, ¿ya?
Y es la forma en que ellos tienen de, no sé, darle cariño. Y tampoco voy a cuestionarles a esta altura, es que esa no es forma, es que... No, porque no son cuidadores principales. Entonces creo que en ese sentido sí está bien que los malcríen, entre comillas. Pero cuando ya se transforman en un cuidador principal, yo creo que ahí sí tenemos que rayar más la cancha. Es importante esa distinción que habla de la recurrencia de las interacciones. Sí. Porque si hay algo que pasa una vez al mes, una vez al año, uno diría, bueno, algo pasa con eso, indudablemente, pero digamos que las implicancias o las magnitudes de eso debieran ser cotidianas. Pero cuando estamos hablando de algo que pasa con la suficiente recurrencia o frecuencia, claramente tener conciencia de que eso hay que reparar en ello, de la importancia de ello, sí, primeramente porque eso puede fundar desde aspectos estructurales del sistema nervioso hasta desvirtuar todo o generar confusiones en el niño. ¿Por qué, mamá, tú me dices que esto y cuando voy donde mi tía que me cuida me dice que eso no es importante, claro, que en verdad es otra cosa? Sí. Y se desorientan también. Sí. La consistencia es súper importante. Acá van a decir, pero es que has dicho muchas cosas que son importantes. Es que no sé si lamentable, afortunadamente. Depende de cómo lo miremos, de la percepción de cada uno. La infancia, bueno, como toda la etapa de la vida, al final como el ser humano, es multivariable, o sea, hay demasiadas cosas que intervienen en esto. Hay que complejizarlo para comprenderlo. Claro, no es tan simplista. Entonces, la consistencia también es fundamental en los niños, por lo que tú dices. Entonces, por ejemplo, yo lo que les digo muchas veces a los papás cuando me dicen es que yo no estoy de acuerdo, no sé, porque yo creo en la disciplina positiva, respetuosa, no sé qué, y mi marido no, y él es más del grito, del castigo, de amenazar. Entonces nos agarramos delante de mi hijo y yo le digo tal cosa y él me dice, ay, pero no seas tan blanda, y yo, pero es que tú. Entonces acá yo les digo, ustedes tienen que trabajar con un bloque, ustedes tienen que hacer un bloque, porque el niño necesita consistencia y volvemos al mismo tema de la unidireccionalidad de los vínculos, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que preocuparnos de nuestro hijo. Él no tiene por qué estar preocupado, porque uno dice, ya, pero si el niño se preocupa, si ve que los papás están peleando, se va a preocupar, lógicamente. Entonces ellos no tienen por qué ver que los papás no se pusieron de acuerdo, ¿ya? Está bien, en ocasiones está perfecto, uno puede discutir de una forma respetuosa y está bien que los niños entiendan que también hay discusiones, que la gente se tiene que poner de acuerdo, pero es distinto cuando estamos diciendo, invalidando al final al otro. Entonces ahí yo les digo, actúen como bloque. Y con mi marido también, muchas veces no estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero tenemos súper claro que tenemos que actuar como bloque. O sea, de repente, claro, la embarra uno u otro. No sé, yo digo, ya, niños, ya comieron, no sé, chocolate hoy día después del almuerzo, entonces, no, es que queremos más, no. Y después llega el papá y yo no le he dicho, ya no le conté, entonces, ¿queremos chocolate, papá? Listo. Y yo no sé, estoy atendiendo a un paciente y de repente llego, los niños con la boca llena de chocolate. Entonces no puedo ir y decirle, oye, ¿por qué? No, sino que después voy y... Ya, pero que mis hijos no se den cuenta. Es que no me dijiste, ah, ya, sí, pucha, tienes razón, ya, entonces, ¿cómo lo hacemos al final? Que tampoco es que tú tienes la culpa o yo tengo la culpa por no decirte, sino que ¿cómo lo hacemos? Claro, que también lleva la mirada a la relevancia de que las parejas también reflexionen sobre una cooperación, en su sentido más estricto de la palabra, con respecto al niño, porque también uno dice, mira, a veces los niños reaccionan más a un estilo de crianza que al otro, y a veces dice, yo no entiendo por qué tú les dices eso y te hacen caso, y cuando yo les digo esto, es casi como que lo hicieran a propósito para desafiarme, qué sé yo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué te pasa a ti cuando él hace eso? ¿Por qué tú crees que esto es así? ¿Por qué crees que él reacciona ante eso de esa forma? O invitarla, te sugiero que quizá en vez de ser esto le sea más flexible, y esas conversaciones enriquecen la comprensión de la crianza sistémica. Sí, además que si lo piensas es súper lindo que los padres estén hablando sobre lo mejor para su hijo. O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo porque queremos lo mejor para nuestro hijo? En conjunto, como tú dices, cooperando, en pareja, ¿ya? Yo siempre digo esto es pareja, es estar parejos, no estar uno arriba, el otro arriba, el que yo tengo la razón, no, las escaladas, qué sé yo. Y es súper buena pregunta, es muy de psicólogo, yo lo sé, lo que preguntaste recién, de qué te pasa cuando tu hijo hace eso, pero es una súper buena pregunta, ¿ya? O sea, porque al final, si yo estallo porque mi hijo hace una pataleta, bueno, ¿qué te pasa? Pero fíjate que es la misma pregunta que uno le hace al niño. Claro. ¿Por qué lloras?
Claro. ¿Qué te pasa cuando la mamá o el papá te grita? Cuando tú le preguntes a tu pareja, ¿qué te pasa cuando el niño te hace una pataleta? Sí. Se articulan las dos cosas. Hay una preocupación de tu pareja hacia ti Sí. por ver tu mundo interior, porque yo he llegado a comprender que la soledad no tiene tanto que ver con lo físico, con la contigüidad física, sino con el encuentro con el coemocionarnos. Claro, el sentir al otro disponible, el Claro. que el otro esté disponible en lo emocional. Claro que es distinto, efectivamente, no es lo físico necesariamente. Y a veces, bueno, uno puede preguntar dos cosas. Antes que se me olvide, primero lo que quería decir es que es súper importante que en estos aspectos también en la pareja se puedan ir cubriendo, ¿ya? O sea, de repente uno efectivamente va a colapsar. A mí me pasa, a mi marido le pasa. De repente uno colapsa y es así. Pero es importante darle la señal al otro y que el otro te cubra al final, ¿ya? Porque de nuevo, eso es ser equipo al final. La coparentalidad, criar juntos. Y por otro lado, lo que te iba a decir respecto de preguntarle al otro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa cuando, no sé, si la mamá te gritó? ¿Qué te pasa cuando el niño se pataleta? Y en ocasiones tal vez no van a haber respuestas. Y está bien también. Porque al final lo que necesitamos como seres humanos, lo que necesita todo ser humano es el que estemos aquí, el que tengamos la contención, el que tengamos el espacio. El no sentirnos ni juzgados ni presionados. Y sí, tal vez en algún momento te lo va a decir tu hijo, te lo va a decir tu pareja, pero a veces solamente necesita esto, necesita la contención, necesita que esté para ti. Eso, simplemente. Que hay un encuentro. Mi emoción con la tuya se encuentran y eso es suficiente para sentirnos juntos. Claro, y la corregulación, ¿ya? También, que es sumamente importante. Como yo, a través de mi calma, yo voy corregulando al otro también. Entonces, en este espacio en que el niño puede estar triste, puede tener una pataleta, etcétera, a partir de yo lograr autorregularme, yo saber autorregularme, voy ayudándolo y le voy enseñando, lo voy corregulando, pero le voy enseñando a la vez A regularse a sí mismo. A regularse, a aprender a regularse. Entonces, cuando sean adultos, van a saber, porque sin hacerlo consciente, ya de forma no consciente, ya va a estar este circuito establecido. Entonces, el cerebro, yo siempre cuando hablo con mis pacientes les digo, el cerebro te dice, así como lo no consciente, el cerebro dice, casi como la película Intensamente, el cerebro dice, oye, acuérdate cuando tenía pataletas cuando chico y la mamá la ayudaba y le decía, a esto, aquí estoy, qué sé yo. Entonces eso empieza a funcionar después. Y uno dice, sí, a ver, esto va a pasar, sí, puedo respirar, no sé, puedo esperar un rato a que esto baje, me voy a sentir mejor. Y va uno a través de la memoria emotiva tomando todos esos pasos para autorregularse. Uno diría, alguien tiene que enseñarnos de regulación para que yo aprenda a regularme para cuando el día de mañana lo necesite esté disponible ese aprendizaje. Sí. Un bebé, ya hablando de la infancia más pequeña, no es capaz de regularse solo. Entonces necesita un otro que lo regule. Claro. Y en ese otro que lo regula, el niño aprende a regularse. Porque también pasa que, por ejemplo, esta cosa, ya quédate dormido, ya te he visto no sé cuántas veces, tú decís, pero tú estás completamente hiperventilado, energético, gritando, pidiéndole al otro calma, paz y tranquilidad para dormir. No, sí. Primero tú tienes que regularte para sintonizarte también parejamente con el otro. O sea, si quieres que se calme, encuentra calma tú primero y compártele tu calma y cálmense juntos. Fue claro. Eso importante, el coemocionarnos. Rose, nos acabó el tiempo. Te quería dar 30 segundos para alguna cosa particular que quizás quieras mencionar, también aprovechar de instarlo para que sigan a Ro también en sus redes sociales. Son temáticas humanas, demasiado humanas, así que en el momento en la vida que te agarre, niño, adolescente, adulto, adulto mayor, te va a servir. Sí, lógico. Bueno, básicamente el que tengamos conciencia, que tengamos mayor conciencia de cómo funcionamos, de cómo afectamos al resto, de cómo afectamos sobre todo nuestros vínculos y tomar la importancia que tienen los primeros años de vida. Hoy día en la mañana hablaba con una paciente y le decía, si tú te fijas si hiciéramos un continuo de tu vida, no sé cuánto va a vivir, 80, 100 años, cuando los niños están chicos, no sé, serán 10 años,
que tienes que estar full disponible, porque te van a necesitar más frecuentemente. Después también tienes que estar disponible, pero cuando están chicos más te van a necesitar. Entonces, este periodo de tiempo que es tan cortito, aprovéchalo. Ya va a terminar, ¿ya? Pero aprovecha y dale la importancia que merece esos primeros años. Muchísimas gracias, Ro, por venir Gracias a hablar de algo tan importante para todos como los vínculos y la crianza y aspectos que son comunes a nuestro convivir. Muchísimas gracias, ojalá podamos invitarte más adelante a hablar específicamente de algunas otras cosas. Muchísimas gracias, los dejo a todos invitados a mirar a los niños. Primero tenemos que darnos cuenta de lo que les pasa y ayudarlos a que ellos, desde que tú darte cuenta, ellos también puedan comprenderse a sí mismos, y para eso necesitan de alguien que les enseñe a valorarse, a mirarse, que es importante lo que nos está pasando. Buenas noches a todos, y mientras mejores comprensiones tengamos de todo, mejores decisiones podemos tener en la vida. Buenas noches a todos.